En esta ocasión, vamos a aprender a dividir texto en celdas. También aprenderemos a dividir texto dentro de una celda, a unirlo, y a distribuir el texto de varias celdas en otro grupo de celdas utilizando la herramienta justificar. Aquí tenemos una lista de nombres, y como veis, aparece el primer apellido, el segundo apellido, después una coma, y por último, el nombre. Entonces, queremos dividir, es decir, separar los apellidos del nombre, aquí colocar los apellidos, y aquí el nombre. Y para ello, vamos a utilizar la herramienta texto en columnas, que se encuentra en la ficha datos. Selecciono primero todo el rango de celdas, hago clic en texto en columnas, y se muestra un asistente, para convertir texto en columnas. Excel me pregunta si los datos están delimitados o son de ancho fijo. En este caso, están delimitados. Hago clic en siguiente, y ahora tengo que indicar el tipo de separador, que puede ser la tabulación, punto y coma, etc. En este caso, es la coma. Selecciono la coma y debajo se muestra una vista previa de las nuevas columnas. Hago clic en siguiente. Aquí podemos darle formato a las columnas. Voy a seleccionar texto, en esta también. Y ahora, tengo que seleccionar el destino, es decir, el lugar donde se van a colocar estas dos columnas. Hago clic en este botón, selecciono la celda B2, vuelvo, pulso finalizar, y se muestran los apellidos y el nombre, separados a partir de la coma. Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, vamos a separar el nombre, el primer apellido, y el segundo apellido, y como separador, vamos a utilizar el espacio en blanco. Selecciono todas las celdas, y hago clic en texto en columnas. Ahora, tengo que indicar si los datos están delimitados o son de ancho fijo. En este caso, están delimitados. Pulso siguiente. El delimitador es el espacio en blanco, así que lo selecciono. Fijaros que algunos nombres tienen más de un espacio entre palabra y palabra. Entonces, aquí hay una opción muy importante, que es considerar separadores consecutivos, como uno solo. Si no marco esta opción, cada espacio en blanco va a ser considerado como una columna. Entonces, tenemos que activar esta opción, para que se ignoren los dobles espacios y se conviertan en uno solo. Pulso en siguiente. Selecciono el formato de las columnas, y selecciono el destino, que va a ser la celda B2. Vuelvo. Pulso finalizar, y ya hemos separado el nombre, el primer apellido, y el segundo apellido. Vamos con otro ejemplo. En este caso, nos encontramos con este listado, que tiene todos los datos en una sola columna. Y como veis, el separador es la barra vertical. Si la buscáis en el teclado, la podéis encontrar a la izquierda del número 2. Selecciono todo el rango de celdas, y hago clic en texto en columnas. Los datos están delimitados, pulso siguiente, y en este caso, el separador no es ninguno de la lista. Entonces, tenemos que seleccionar la opción de otro, y escribir la barra vertical, que se consigue pulsando las teclas Alt-GR y el número 1. Ahí tenemos ya la separación. Pulso siguiente. Ahora, podría darle formato a las celdas, pero no lo voy a hacer, porque ya lo hemos visto antes. Selecciono el destino, que va a ser la celda B1. Vuelvo, pulso en finalizar, y ya tenemos los datos separados. Ahora, vamos a hacer lo contrario, es decir, en vez de separar, vamos a unir el nombre, el primer apellido, y el segundo apellido. Esto lo podríamos hacer de varias formas. Una, sería utilizando el ampersand, que es el símbolo que se utiliza para unir cadenas. Y otra forma sería, utilizando la función concat. Voy a hacerlo de las dos maneras. Para unir apellidos y nombre, comienzo con el signo igual, selecciono el primer apellido. A continuación, escribo el ampersand, añado un espacio en blanco, otro ampersand, selecciono la celda del segundo apellido, vuelvo a poner el ampersand para añadir otro espacio, y por último, la primera celda, que es el nombre, y pulso intro. Ahora, hago doble clic para repetir la fórmula, y se muestran todos los apellidos y nombres, unidos en una sola cadena. A continuación, voy a hacer lo mismo, pero utilizando la función concat. El primer texto será el primer apellido, punto y coma, ahora pongo un espacio en blanco. Después selecciono el segundo apellido, punto y coma, espacio en blanco. Y por último, el nombre. Cierro el paréntesis y pulso intro. Arrastro hacia abajo y copio la fórmula al resto de celdas. Ahora, vamos a unir y dividir texto, pero utilizando el relleno rápido, que es una herramienta que apareció en la versión 2013 de Excel, y la verdad es que es una herramienta muy potente, y a la vez, muy fácil de utilizar.
En este caso, vamos a escribir el nombre y los apellidos. Fijaros que en la primera columna aparece el primer apellido, el segundo apellido y el nombre. Voy a poner nombre y 2 apellidos. Y para utilizar la herramienta de relleno rápido, tenemos que escribir un patrón en la primera celda, es decir, tenemos que escribir el resultado que deseamos obtener. En este caso, va a ser primero el nombre y después los apellidos. Pulso Intro. A continuación, hago clic en Relleno rápido. Y como veis, a partir de ese patrón, se han rellenado el resto de celdas. Ahora, voy a escribir el nombre entre paréntesis y los apellidos en mayúsculas. Escribo el nombre entre paréntesis y los apellidos en mayúsculas. Hago clic en Relleno rápido. Y fijaros qué manera tan sencilla de cambiar la posición de los nombres y apellidos. Ahora, voy a separar los apellidos y el nombre, y voy a colocar en la primera columna el nombre, después el primer apellido, y después el segundo apellido. En la primera columna, escribo el nombre. Y hago clic en Relleno rápido. A continuación, el primer apellido. Y hago clic en Relleno rápido. Y por último, el segundo apellido. Y hago clic en Relleno rápido. Y ya lo tenemos. Vamos ahora a dividir fechas. Podríamos dividir fechas utilizando funciones de fecha y hora, pero en este caso, lo vamos a hacer con la herramienta Texto en columnas. Aquí, podemos comprobar que el separador es la barra inclinada. Entonces, selecciono todas las celdas y hago clic en Texto en columnas. Los datos están delimitados. Escribo la barra inclinada y automáticamente se muestra la vista previa. Selecciono el destino, que va a ser la celda B2. Hago clic en Finalizar. Y se muestra el día, el mes y el año de cada fecha por separado. Seguimos con las fechas, pero ahora vamos a hacer un ejercicio un poco más complicado. En esta columna, hay una serie de fechas con formato de texto, con el número del día, el nombre del mes y el año en número. Y lo que voy a hacer es separar palabra por palabra, en todas estas celdas, utilizando el espacio como separador. Selecciono todas las celdas. Hago clic en Texto en columnas. Los datos están delimitados. El delimitador es un espacio. Lo marco, y ya se muestra la vista previa. Hago clic en Siguiente, y selecciono la celda B2 como destino. Vuelvo. Y pulso Finalizar. Y ya tenemos todas las palabras desglosadas. Ahora, voy a construir una fecha, a partir del día, del mes, y del año. Y lo voy a hacer utilizando el ampersand, para concatenar esos 3 valores. Escribo la fórmula. Pulso Intro, y ya tenemos el número del día, el nombre del mes, y el año. Arrastro hacia abajo, para copiar la fórmula al resto de celdas. Ahora, voy a convertir estas fechas, en formato día, mes, y año. Eso es tan sencillo como sumarle un 0 a esta fecha. Es decir, si le sumo 0 días a esta fecha, se va a quedar la misma fecha, pero se va a sustituir la palabra junio, con el número 6. Voy a hacerlo en la celda de la derecha. Arrastro hacia abajo, y ya tenemos todas las fechas convertidas. Vamos a trabajar con números. Aquí tenemos una lista de números, pero estos números realmente son textos. Si hacemos clic en una celda, y nos vamos a la ficha Inicio, podéis comprobar que el formato es texto. Además, están invertidos el punto decimal y el separador de los miles, con lo cual, esto va a ser algo complicado de separar. En lugar de utilizar la herramienta Texto en columnas, voy a utilizar la función valor número, que lo que hace es convertir un texto en número, indicándole cuál es el tipo de separador decimal y cuál es el tipo de separador de los millares. Comienzo a escribir la fórmula y abro el asistente de funciones. Selecciono el texto que está en esta celda. El separador decimal es el punto. Y el separador de grupo es una coma. Pulso Aceptar y el texto se ha convertido en número. Hago doble clic y se convierten todos los números. Y si comprobamos el formato, todos tienen ya el formato de número. Vamos a ver ahora la manera de ajustar el texto dentro de una celda. Cuando escribimos texto en una celda y no cabe, esa celda tapa las celdas que hay por la derecha. Si escribo algo en la celda B1, como veis,
el contenido de la celda de la izquierda no se ve. Entonces, lo que podemos hacer es ajustar el texto dentro de esta celda. Y eso lo hacemos en la ficha inicio, en el grupo alineación, ajustar texto, y ya tenemos el texto ajustado en una sola celda. Ahora, haciendo más grande o más pequeño el tamaño de la columna, el texto se ajustará automáticamente a ese tamaño. Ahora mismo, está ocupando toda esta altura, porque es la altura que ha adoptado cuando tenía ese ancho de columna. Entonces, voy a ajustar el alto de la fila, y eso lo hago en formato, autoajustar alto de fila. Aquí, dependiendo del ancho de la columna, el texto se irá ajustando. Pero podemos forzar un salto de línea donde queramos. Por ejemplo, quiero que salte después de la palabra acordarme, y después de la palabra astillero. Voy a hacer más grande la barra de fórmulas para verlo mejor, y me voy a colocar detrás de la palabra acordarme. Borro este espacio. Y ahora, en lugar de pulsar Intro, pulso Alt, Intro. Y como veis, acabamos de hacer un salto detrás de esa palabra. Ahora, quiero otro salto detrás de astillero. Entonces, hago clic detrás de astillero, borro el espacio, pulso Alt, Intro, y ya tenemos los saltos donde hemos querido. Pulso Intro, y se muestra el resultado. Y por último, vamos a justificar celdas. La herramienta Justificar permite distribuir el texto de varias celdas en otro grupo de celdas. Este texto, que es el primer párrafo del Quijote de la Mancha, está dividido en 4 celdas. Lo que quiero hacer es justificar todo el texto en este rango de celdas. Una vez que tengo seleccionadas esas celdas, me voy a la ficha Inicio, y en el grupo Edición, selecciono Rellenar, y después Justificar. Y como veis, Excel ha justificado ese texto, desde la primera columna, hasta la quinta columna, y ha terminado en la fila 3, porque es donde se ha terminado el texto. Para justificar este texto en 3 columnas, selecciono las celdas de las 3 columnas, y lógicamente, el texto no va a caber. Vamos a ver lo que ocurre. Voy a la ficha Inicio, Edición, Rellenar, selecciono Justificar, y como veis, Excel me advierte de que el texto es mayor que el rango dado, y añadirá filas adicionales. Pulso Aceptar, y se han utilizado 5 filas para justificar el texto. Si quisiéramos unir todas las filas en una sola fila, es decir, de las 5 celdas de la primera columna, y colocar todo el texto en la celda superior, selecciono todas las filas, me voy a Series, Justificar, y aparece todo el texto en una sola celda. Esta herramienta solamente funciona con texto, es decir, no funciona ni con números, ni con fórmulas. Si relleno todas estas celdas con un número, y ahora intento justificar estas otras celdas, hago clic en Relleno, Justificar, y Excel me advierte de que no se pueden justificar celdas que contengan números o fórmulas. Y con esto, doy por finalizado este vídeo. Un saludo y hasta la próxima entrega.